mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos a la mesa de Jesús. Aquí estamos hablando sobre el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Y nos hemos estado enfocando en el primer capítulo. Y ahí en un capítulo solamente hay 7 títulos que se le atribuyen a Jesús. Y cada título tiene una significancia y una importancia espectacular, una profundidad dentro de las Escrituras y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y como siempre, en ningún episodio hemos podido profundizar completamente el significado de cada título, pero por lo mínimo estamos cubriendo la esencia de lo que del significado. Entonces voy a recordarles cuáles son estos 7 títulos que menciona Juan y después vamos a mencionar el día de hoy, que es muy importante. El primero que vimos es que Jesús es el verbo o la palabra, el logos. Después que Jesús es la luz, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es el Rey de Israel y que Jesús es el Hijo del Hombre. Y hoy vamos a estar viendo sobre que Jesús es el Cristo. Entonces, Doc, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Pues mira, si quiere, ¿por qué no empecemos con leer algo del capítulo 1 de Juan? Porque así entonces nos puede ayudar un poquito, si quiere, Eli, para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando aquí en Juan 1, ¿verdad? Muy bien. En Juan 1, cuando se menciona este título, lo voy a empezar leyendo desde el versículo 40. Juan 1:40 dice, está hablando de cómo vinieron los primeros discípulos de Jesús, y dice así: uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo Jesús. Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Exactamente. Entonces notamos aquí otra vez el término, puede ser Mesías o puede ser Cristo. Y primeramente queremos, posiblemente hay alguien, ¿verdad?, que no conoce la Biblia, nunca ha leído la Biblia, no entiende bien la Biblia. Y que Cristo, cuando decimos Jesucristo, no es el apellido de Jesús, ¿verdad? No es que él se llama, yo me llamo, por ejemplo, Nicolás Benditi, tú te llamas Eliot Reina, pero no es Jesús Cristo, sino es Jesús Cristo, pero el ungido. Entonces, creo que es muy importante cuando hablamos, sobre todo lo que no tomamos muy en serio, ¿verdad?, las definiciones de palabras y el significado, porque existen muchas veces herejías, existen malas interpretaciones porque no entendemos los términos. Entonces, por eso queremos empezar aquí. Cristo o Mesías. Cristo es el griego, ¿verdad? La traducción del griego significa el ungido o ungido. Entonces aquí nos está hablando de Jesús, ¿verdad?, siendo el Cristo o el ungido o el Mesías. Ahora, ¿qué significa eso en el contexto bíblico? Sería la próxima pregunta. Una vez, hace unos 5 o 6 años atrás, puede ser, estuve leyendo un artículo muy interesante. Eran apologistas, pero contra el cristianismo, especialmente contra Jesucristo, ¿verdad? Que a nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando o me refiero a personas que siguen a Cristo, creen en Jesucristo como el Mesías. Entonces el argumento iba algo así. Primeramente, Cristo significa ungido. Y creo que ninguno de nosotros diríamos que no. Entonces, pero la Biblia también nos enseña en el Antiguo Testamento
que hubieron muchos ungidos. Los reyes, por ejemplo, fueron ungidos, los sacerdotes, aún algunos profetas. Y uno diría, sí, pues cierto. Pero aquí es donde viene el pero y tenemos que tener las antenas bíblicas alertas, ¿verdad? Para decirlo de una cierta manera. La conclusión que ellos llegaron es, pues ves, como hay varios ungidos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Jesucristo no era el Mesías, no era el Cristo que muchos cristianos dicen que era. Ahora, el error en esto es que cuando nosotros decimos Jesús es el Cristo o Jesucristo, estamos diciendo que es único. Sí, hubieron otras personas llamados ungidos. Por ejemplo, un ejemplo aún el rey pagano Ciro, ¿verdad? Sabemos que la Escritura le llama mi ungido, Ciro. Ahora, ¿estamos diciendo que Ciro era lo mismo que el Mesías o que Jesucristo era lo mismo? No, era único, ¿verdad? Era único en el sentido que fue el que cumplió lo que es las Escrituras en cuanto al Mesías que estaba esperando Israel. Ahora, segunda cosa que creo que necesitamos aclarar a nuestros oyentes, Elliot, es que habían los que estaban esperando un ungido o el Mesías, para decirlo de una manera, el Cristo, y esperaban que él fuese el que iba a venir y sacar a los romanos, que iba a ser como el rey David, ¿verdad? Un rey terrenal. Y eso era parte del pueblo judío, estaba esperando eso, ¿verdad? Pero también habían, y eso es de acuerdo a, si me recuerdo bien, Isaías capítulo 9, 10, 11, por ahí, donde habla del ungido que iba a venir y iba a ganarle a todos los enemigos. Pero también Isaías nos escribe en el capítulo 53 que el ungido, ¿verdad? Hablando ahí nosotros como creyentes en Jesucristo y creyentes del Jesucristo de la Biblia, pensamos que ahí estaba hablando, y el Nuevo Testamento se refiere, que Cristo era el siervo sufriente. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque habían los judíos que estaban esperando ese Cristo. Aún notamos, ¿verdad?, que aunque habían varios ungidos en el Antiguo Testamento, Jesús fue único, fue el Redentor, fue el Salvador, fue el prometido que a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es, como miramos la semana pasada anterior, el ungido, el único verdaderamente que es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces por eso creo que es tan importante que hablemos de este título, para no confundirnos, aún algunos de la nueva era o lo que se está llamando en ciertos círculos la nueva espiritualidad. Dicen es que todos nosotros somos ungidos, todos nosotros, ¿verdad? Somos parte, eso es parte del Cristo en nosotros. Entonces necesitamos guardarnos de ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Muy bien, ok. Genial, eso ayuda bastante. Entonces lo que está diciendo es Cristo, no es su apellido. Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, ¿no? Y el Mesías significa el ungido. Y había varios ungidos en el Antiguo Testamento que eran los reyes. Pero Jesús tiene esta connotación única de que él no es como otro rey nada más o otro ungido que ha existido, sino que es único. Eso es muy importante. Pero a ver, quiero nada más preguntar un poquito más qué significa esa palabra ungido, porque para nosotros suena medio raro. No usamos esa palabra todos los días en nuestro contexto moderno, ¿no? Pero ¿qué significaba para ellos? En algunas iglesias, algunas tradiciones se usa más que otras. Pero vamos a decir al mundo que no conoce a Jesucristo, el mundo secular, para decirlo de una manera. No es algo que en realidad se conoce mucho. Ahora, el propósito de ungir en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los ungidos eran los reyes, por ejemplo. Notamos el rey David es ungido, también Saúl, el rey Saúl y otros reyes fueron ungidos.
También los sacerdotes, sobre todo el sumo sacerdote, fue un ungido. Ahora, aún algunos profetas. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos habla Santiago, nos habla, creo, capítulo 5, capítulo 6, nos habla, ¿verdad? Si alguien está enfermo en medio de vosotros, como traduce la Reina Valeria, llama a los ancianos y úngele con aceite. También se ungía, ¿verdad?, a alguien si estaba enfermo, y necesitamos entender en el contexto bíblico lo que significaba ungir también. Tenía el significado de apartar a alguien o reconocer a alguien para un cierto puesto, pero también el aceite, para decirlo, que se usaba muchas veces, es señal también o un símbolo del Espíritu Santo. Por ejemplo, uno de los salmos nos habla, ¿verdad?, de Aarón, el sacerdote, cuando es ungido, ¿verdad?, que él es ungido, las barbas, que corre el aceite de las barbas de Aarón. Entonces, ahí tenemos una unción bastante fuerte, en el sentido que no fue una gotita de aceite que fue puesto, o lo que nos escribe ahí el salmista. Pero lo importante entender es que Jesucristo es único en el sentido en cuanto a lo que es su misión. Ok, muy bien. Eso ayuda bastante también porque vemos en el Antiguo Testamento entonces que los reyes podían ser ungidos, y me gusta esa definición. Eso ayuda, que es como el ser apartado, casi como también esa palabra de santo, ¿no? De que es algo, estás apartado, está ungido para ser rey. Y también los sacerdotes y los profetas, ¿no? Y esos son tres oficios, si puedo usar esa palabra, diferentes, que tenían diferentes propósitos, diferentes llamados, y un rey no podía ser un sacerdote, y un sacerdote no podía ser rey, ¿no? Y vemos como esa connotación de David que mencionaste, que el linaje de David que Jesús cumple, pero también Aarón, ¿no? De que él tiene el aceite que fue ungido, que le sale de la barba, y que Jesús cumple esos tres oficios, aún el profeta, como el Moisés, que vendrá. Entonces, esta idea de Jesús como Mesías es única porque cumple esos tres oficios también, a un nivel que nadie había hecho, ¿no? A un nivel que ellos solamente fueron la sombra de lo porvenir que iba a ser Jesús como este Mesías. Y eso es muy importante para que nosotros podamos entender realmente. Obviamente es el propósito de este podcast, ¿no? De que queremos saber quién es Jesús a través de la Biblia, a través de las Escrituras, porque sería bien fácil yo decir, pues yo pienso que Jesús es así, esto me parece correcto a mí, a mis emociones, mi percepción del mundo, mi moralidad, y tú tienes tu versión y está bien, y cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su Jesús, pero el poder conocer el contexto de esas palabras, estas definiciones, como dices tú, nos ayuda a poder conocer mejor a Jesús. Entonces, ¿usted diría que está bien dicho eso, que Jesús es el cumplimiento de esos tres oficios y que eso cae dentro de la definición de Mesías? Sí, mira, una cosa que mencionaste que creo que es muy importante, dijiste en cuanto a lo que es el sumo sacerdote, ¿verdad? Uno tenía que nacer. Claro, después en el siglo II, etcétera, antes de Jesucristo hubo una corrupción tremenda en cuanto a lo que es el sacerdocio. Y después de eso, pero sin embargo, uno tenía que nacer para ser el sumo sacerdote. En otras palabras, no era un oficio que no es que yo tengo más talento que tú. No, es que tenías que ser parte del linaje, ¿verdad? De Aarón en este caso. Entonces vemos como Jesús cumplió los tres oficios, y bien dicho, como dijiste, el de rey, ¿verdad? Y Jesús sabemos que fue ungido también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si te recuerdas, la mujer que llegó con el aceite y la ungió, ella la ungió a él, y entonces ahí Jesús reconoce, sí, el perfume, exactamente. Entonces fue ungido como rey. También sabemos el Nuevo Testamento nos habla claramente y llama a Jesús Rey de Reyes, ¿verdad? Y Señor de Señores.
Entendemos claramente, ¿verdad?, que también, de acuerdo al autor de Hebreos especialmente, que él era, no solamente era el sumo sacerdote, aunque no era del linaje, fijémonos, que aunque no era del linaje de Leví, ¿verdad?, y Aarón, sin embargo, él fue no solamente el sumo sacerdote, pero también fue el sacrificio. Y usaste una palabra muy acertada, que todo eso fue sombra de Jesucristo. Y como profeta, el profeta hablaba por Dios o habla por Dios. Y Hebreos otra vez, capítulo 1, nos habla que Dios, habiendo hablado en otras épocas a los padres, también a todo lo demás, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, para decirlo de una cierta manera, Jesucristo, el ungido del Nuevo Testamento, es el cumplimiento de los 3 oficios. Y es importante entender todo esto. Y en ese sentido es totalmente único. Y a lo mejor para los que están escuchando este podcast puede ser de que ustedes no tienen ni idea de estos términos o este contexto del Antiguo Testamento, o puede ser que ustedes conocen muy bien el Antiguo Testamento y dicen, esto como que encaja como una pieza de un rompecabezas perfectamente. Pero para mí eso es clave, de que yo creo que, y usted por favor corríjame si en algo lo digo mal. No, aquí nos corregimos todos. Que el Antiguo Testamento es esencial para poder entender quién es Jesús. Porque yo he escuchado a varios teólogos o pastores, maestros decir cosas como que no necesariamente que hay que cancelar o arrancar el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, pero sí de que hay que ponerlo como secundario, ponerlo como no tanto importancia, porque hay que enfocarnos en la crucifixión, la resurrección. Ese es el Evangelio, el Nuevo Testamento que revela a Jesús y ya. Pero esos términos, no solamente términos, sino esta parte de su identidad de Jesús que estamos viendo, no las podemos entender sin el Antiguo Testamento. Si no entendemos, como dices tú, el linaje de David, el rey que era de Israel, la promesa que se le dio a Israel con Abraham, la caída y la creación en Génesis, el sacerdocio a través de los levitas y Aarón, y todos esos términos y ideas, conceptos que si no tenemos un entendimiento bueno de la historia del Antiguo Testamento, lo que Jesús hace y la identidad de Jesús no tiene la importancia, o no la vamos a poder entender la importancia si no entendemos el Antiguo Testamento. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? 100%, Elliot, de verdad 100%, y te voy a decir por qué, varias razones. Primeramente, si reconocemos, ¿verdad? Claro, entendemos que hay otros que no estarían de acuerdo con nosotros. Pero si entendemos que la Biblia, que es palabra de Dios y es de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, son 66 libros. Hay algunas versiones de otros creyentes, para decirlo de una cierta manera, que tienen los libros apócrifos, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero si estamos hablando nosotros de los 66 libros de la Biblia que reconocemos, estamos hablando que aproximadamente 2/3 parte de esa Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia en realidad son 66 libros, pero es un libro, ¿verdad? Así es el pensar nuestro. Entonces estamos diciendo categóricamente que 2/3 parte de la revelación de Dios, lo que declaramos como creyentes, que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Si no creemos o menospreciamos lo que es el Antiguo Testamento, estamos casi diciendo no a 2/3 parte de la Biblia en la cual nosotros defendemos y creemos. Esa es una de mis primeras cosas de decir. Y lo otro es que esta era la Biblia de Jesús, era relevante para Jesús, era relevante para el apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pablo escribió una buena parte del Nuevo Testamento, pero reconocemos que para él seguía siendo palabra de Dios. Y para nosotros necesitamos entender la riqueza de lo que es el Nuevo Testamento a través
de lo que es el Antiguo Testamento. Uno no cancela al otro. Para entender este concepto de Cristo sin el Antiguo Testamento, estamos faltos de conocimiento, de entender, por ejemplo, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Y te voy a dar un ejemplo bien breve. La fidelidad de Dios cuando habló con Abraham, hizo el pacto. Y el pacto fue que de su descendencia, ¿verdad?, iba a ser de bendición a las naciones. Después vemos las promesas a Israel como nación, a Moisés, también al rey David. Entonces, cuando abrimos el Nuevo Testamento, para decirlo de una cierta manera, y miramos en el capítulo 1 de Mateo, y de repente vemos la genealogía de Jesucristo, y vemos a Abraham, hijo de David. Entonces, si no tenemos un buen entendimiento de lo que es el Antiguo Testamento, en realidad no va a tener ningún sentido. Uno va a leer eso y decir, ok, ¿y qué? ¿Verdad? No tiene importancia, pero tiene mucha importancia, ¿verdad? Por eso yo recomiendo altamente, ¿verdad?, que entendamos. Los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento muchas veces. Y aunque este podcast no es sobre eso, igual en el futuro podemos hacer, me viene a la mente, ¿verdad?, hacer un podcast por qué pensamos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso puede ser para el futuro, pero la importancia de entender el Nuevo Testamento es porque es citada también por los autores del Nuevo Testamento. El cumplimiento de tantas cosas, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, de la muerte, el sufrimiento de Jesús, de la resurrección misma. Jesús animaba a los fariseos, ¿verdad?, los que estaban contra él, escudriñad las Escrituras, ellas hablan de mí. Entonces, si tenía valor para Jesús, yo creo que para nosotros también tiene mucho valor. Wow. Sí, Él les dijo a ellos mismos, ustedes no entienden esto porque no entienden las Escrituras, no, búsquenlas, y ahí van a ver que ellos dan testimonio de mí, y obviamente cuando habla de las Escrituras, es el Antiguo Testamento, esas son las Escrituras para Él, y Jesús viene a cumplir, ¿no?, cada aspecto de eso. Y yo creo que la idea que yo siempre tengo en la mente es como si estuvieras viendo una película y de repente llega alguien contigo y está la última escena de la película, ¿no? El final increíble, la pelea de los héroes o yo qué sé, y llega alguien y se sienta al lado de ti para ver la película y lo que te van a preguntar es ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Porque aunque están viendo la parte más importante de la película, si en el contexto de lo que ha pasado desde el principio hasta ese punto no van a entender qué estaba sucediendo, no van a poder entender la importancia de esos momentos o de esas escenas o los personajes o lo que sea, o si estuvieran viendo el último episodio de la serie, si no están viendo toda la serie, no van a entender, no van a poder captar todo, o a lo mejor sí podrías entender la idea general, pero no vas a poder disfrutar lo rico que es toda la historia, los ¿no? detalles, exactamente. Es como exacto, y yo creo que es la misma idea de que yo creo que puedes entender el Evangelio, el simple y hermoso de la cruz y la resurrección en Cristo, de que Él es Rey. Pero si quieres entender un poquito más quién es Jesús, tienes que entender su historia, tienes que entender la historia del Antiguo Testamento, la historia de Israel, como tú dijiste, de la promesa de Dios, que a través de ellos serían luz a las naciones y vendría este Mesías, la promesa. También. Y más allá de que fueran solamente datos curiosos, que a veces se pueden decir una prédica, y sabías que este es un dato curioso, más allá que de eso, nos ayuda a entender la identidad y el propósito de Jesús como Mesías. Y me encanta eso que dijiste, la fidelidad de Una Dios, cosa que me gustaría, la fidelidad, el amor fiel. Una cosa que me gustaría añadir es que cuando uno estudia, y te digo, Elliot, yo me considero un estudiante de la Biblia y creo que todo creyente necesitamos ser estudiantes de la Biblia. Pero una cosa que me asombra tanto es la unidad, aunque la Biblia fue escrita, ¿verdad?, por varios autores a través de aproximadamente unos 2000 años aproximadamente. Entonces, la unidad de pensamiento
y como mencionaste tú muy bien, de verdad que sí, nos muestra la fidelidad de Dios, el carácter de Dios. Y también nos ayuda a entender quién somos nosotros y al mismo tiempo la respuesta a todo eso. Como dijiste, ¿verdad? Que es Jesucristo, el Evangelio. Es la última parte, me gustó mucho la ilustración de ver una película o un episodio, el último episodio de una serie. Porque es cierto, si solamente miramos a la cruz y no queremos minimizar la importancia de la cruz y la resurrección, pero al mismo tiempo hay una otra cara, para decirlo, de la cruz, una profundidad en todo eso, que eso no fue algo que Dios inventó una mañana y se despertó y dijo, ay, mira lo que voy a hacer, sino a través del trato, a través de siglos con la humanidad, ¿verdad? Entonces no es uno u el otro, sino es uno con el otro, los dos, la importancia de entender los dos. Y creo que ya bien más dicho. O menos tenemos el tiempo, ¿verdad? Se nos ha pasado corriendo como siempre. Sí, y como siempre, nada más estamos ahí en la superficie de la profundidad de este tema y lo que conlleva, pero espero que eso pueda ser de bendición para todos y que podamos ver este título de Jesús como el Mesías, como la fidelidad de Dios, de todas las escrituras que dan este mensaje único y que puedan ustedes seguir conociéndolo un poquito más en su búsqueda también. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces el próximo episodio para seguir hablando sobre el otro título que se le da a Jesús ahí en Juan capítulo 1. Nos vemos. Exactamente, adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.